Bueno, ahora vamos a revisar algunas consideraciones conceptuales respecto al equilibrio químico. Primero debemos de definir que el equilibrio químico pues es un estado en el que existe una igualdad en las velocidades de formación de productos como de descomposición hacia los reactivos en una reacción química. Desglosando este concepto, lo que debemos de considerar es lo siguiente. El término equilibrio se refiere a un estado de igualdad entre circunstancias. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando ustedes utilizan una balanza eh, en la de platillos y ponen un peso en el lado izquierdo, y entonces para alcanzar el equilibrio en la balanza deben de completar el mismo peso en el lado derecho, de tal manera que existe igualdad entre los dos lados de la balanza. A eso nos referimos con un estado de equilibrio. Sin embargo, también puede existir un equilibrio dinámico. Alguna vez seguramente ustedes han visto eh, algunas máquinas que aparentan de movimiento perpetuo. Por ejemplo, la oscilación de un péndulo. Podemos llegar a la oscilación de este péndulo de manera constante, pero es necesario que exista el suministro de energía, de tal manera que pues permita que el péndulo siga oscilando de manera perpetua. Si no existe el suministro de esta energía, entonces no alcanzamos ese estado de equilibrio. En este caso es un equilibrio dinámico. Entonces, el equilibrio puede ser una situación en la que se consigue el reposo en ausencia de energía, o en la que se perpetúe un movimiento pero dependiente de la energía. En el caso del equilibrio químico, pues bueno, se trata de un equilibrio dinámico, por lo cual va a estar relacionado forzosamente por el suministro de energía todo el tiempo, de tal manera que una reacción química pues siempre va a estar operando en función de la energía del sistema. Vamos a ver cómo lo podemos interpretar esto en términos conceptuales. Primeramente, imaginemos la siguiente reacción química. La sustancia A reacciona con la sustancia B para dar como productos la sustancia C con la sustancia D. Vamos a ver que si hacemos el balanceo de la ecuación, es decir, el ajuste de la misma, vamos a tener los coeficientes estequiométricos esquematizados aquí con letras minúsculas. Para el caso de la especie A, tendrá un coeficiente estequiométrico A, el caso de la especie B tendrá un coeficiente estequiométrico B, lo mismo para C y lo mismo para D. Bueno, ahora analicemos qué es lo que puede suceder en esta situación. Veamos, lo que va a suceder aquí es que va a haber una velocidad a la que A y B se van a descomponer para formar C y D. A esa la vamos a llamar velocidad directa. Entonces va a haber una velocidad en la que vamos a pasar de izquierda a derecha, pero va a llegar el momento en que ya va a estar tan poblado el sistema de C y D que van a empezar a reaccionar entre ellos mismos para regresar a formar a los productos, a los reactivos, perdón. Entonces la reacción va a ir del lado derecho hacia el lado izquierdo. Esto lo vamos a llamar velocidad inversa. Cada una de estas velocidades va a estar asociada a la cantidad de las sustancias que coexista en el tiempo en el que se evalúa dicha velocidad. Es decir, primero vamos a tener un sistema totalmente poblado por A y B. La velocidad en que se encuentren A y B para reaccionar va a ser muy rápida, por lo cual dicha velocidad va a tener un valor mayor, pero conforme A y B vayan reaccionando y desapareciendo y en su lugar vayan apareciendo C y D, entonces se va a ir dificultando la oportunidad para que A y B se encuentren, por lo tanto la velocidad va a empezar a disminuir. En el caso de C y D, pues primero en el inicio no existen, y conforme vayan existiendo, la velocidad de su aparición pues va a ser mayor. Sin embargo, cuando ya esté una concentración adecuada y que se puedan encontrar C y D de manera muy sencilla y muy rápida, entonces van a formar A y B. ¿Cómo se ejemplifica esto en un diagrama o en una gráfica?
Veamos, lo que tenemos es los siguientes tres escenarios. Aquí vamos a dibujarlos. Tres gráficas que nos van a permitir explicar un poco lo que acabo de decir. Tenemos en esta gráfica, en el eje X vamos a graficar el tiempo de la reacción en los tres casos, y en el eje de las Y vamos a graficar la concentración de las especies. Aquí va a estar graficada la concentración de las especies. Vamos a ver que en un inicio la reacción va a estar totalmente poblada solo de la especie A y B. Aquí los pongo. Estas dos especies van a estar completamente en existencia y van a no existir en ese momento las especies C y D, lo que quiere decir que su concentración en el inicio, en el tiempo cero, pues va a ser de cero. Conforme A y B empiecen a reaccionar, van a ir desapareciendo. Por lo tanto, su concentración va a bajar hasta llegar a un punto en el que ya no se vea un cambio aparente y se obtenga un comportamiento constante. Entonces, graficando de otro color, la concentración de C y D tenemos en un inicio que no existen, por lo cual su concentración es cero, y conforme avanza el tiempo, pues van a empezar a existir, hasta llegar a un punto en el que ya no va a haber un cambio aparente en su concentración. Entonces vean, aquí tenemos una situación en la que A y B empiezan a reaccionar y C y D empiezan a aparecer. Entonces, a este momento en el que ya tenemos una constante en las concentraciones de ambas especies, la vamos a llamar tiempo de equilibrio, porque es el momento en el que inicia el equilibrio. Vamos a tener otra situación en la que en el inicio, de igual manera como lo habíamos visto antes, tenemos la especie A y la especie B poblando el sistema de manera completa. Y estas van a reaccionar de manera muy rápida y van a casi desaparecer. Y en contraposición vamos a tener la situación en que C y D en un principio no existen. Sin embargo, con el tiempo pues van a aumentar en velocidad. Van a aumentar en concentración. Y entonces lo que vamos a tener en ambos casos es también la llegada de un momento en el que ya la concentración de esas especies va a ser constante, y esto lo vamos a denominar de igual manera tiempo del equilibrio. Vamos a tener otro caso en el que la concentración de A y B pues están, como lo hemos venido viendo en un inicio, van a disminuir y van a alcanzar el equilibrio. En el caso de C y D también las tenemos en cero. Aquí tenemos C y tenemos D. Y comienzan a reaccionar y bueno, igualan las concentraciones de esta especie, de estas especies. Y entonces vamos a llamar a ese momento en el que se iguala a tiempo de equilibrio. Entonces vean que el tiempo de equilibrio pues va a ser el tiempo en el que se alcanza justamente este equilibrio químico en las reacciones aquí presentadas. Entonces, ya tenemos situaciones en las que podemos analizar que los reactivos van a reaccionar, pero no van a reaccionar todos, sino que va a haber todavía mayoría de reactivos. Si nosotros aquí hacemos una interpolación de los valores, vamos a ver que la concentración de A y B va a seguir siendo mayor que la de C y D. En este caso vemos lo contrario, la concentración de C y D va a ser mayor que la concentración de A y B. Y en este caso, pues la concentración de todas las especies va a ser exactamente la misma. Y a este momento lo vamos a llamar equilibrio. Vamos a ver ahora cómo podemos de manera axiomática establecer
el equilibrio químico. Ahorita regresamos a estas gráficas y ahora vamos a ver la siguiente situación. Habíamos dicho que tenemos una situación de equilibrio, primero en una reacción que vamos a esquematizar con la siguiente idea. Tenemos la concentración de A más B por la concentración, más bien el coeficiente estequiométrico B respecto a la concentración de la especie B. Van a reaccionar para dar la especie C con su coeficiente estequiométrico más la especie D con su coeficiente estequiométrico. Entonces, vamos a ver qué tenemos en este caso. Recordemos que para la formación de C y D tenemos la velocidad directa, pero para la reacción de formación de A y B tenemos la velocidad inversa. Estas dos velocidades las tenemos en esta ecuación. Vamos a ver ahora que cuando tenemos este tipo de velocidades, las podemos describir de la siguiente manera. La velocidad directa, o sea, la que va de izquierda a derecha, va a ser directamente proporcional, ponemos una ley de proporcionalidad, a la concentración de los reactivos, que son A y B. Pero recordemos, la ley de acción de masas implica elevar a los coeficientes estequiométricos el producto de las concentraciones de los reactivos. Podemos hacer lo mismo para el caso de la velocidad inversa, que va a ser directamente proporcional a la concentración de C elevado a su C coeficiente multiplicado por la concentración de D elevado a su D coeficiente. Entonces ya en este momento tenemos dos leyes de proporcionalidad. Vamos a etiquetar a esta ecuación como la ecuación número 1 y vamos a etiquetar a esta ecuación como la ecuación número 2. Ahora, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Estas velocidades pues las podemos convertir en una igualdad, y recuerden que para desaparecer la ley de proporcionalidad tiene que aparecer una constante de proporcionalidad. Entonces va a ser la velocidad directa va a ser igual a la constante de proporcionalidad directa que multiplica la concentración de A a la A por B a la B. Y en el caso de la velocidad inversa tenemos exactamente lo mismo. Aparece la constante de proporcionalidad inversa que multiplica a la concentración de C a la C por D a la D. Y entonces ya tenemos dos nuevas ecuaciones químicas con las que vamos a poder trabajar, que es 3 y que es 4. Entonces, por definición, el equilibrio químico en una reacción se alcanza cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Entonces, cuando la velocidad de formación de C y D sea la misma a la velocidad de formación de A y B, entonces alcanzamos el equilibrio. Macroscópicamente lo que nosotros vamos a observar es que ya se acabó la reacción, porque ya no cambian las concentraciones de las especies. En efecto, ya no cambian. Sin embargo, va a seguir habiendo reacción, pero se ha alcanzado la igualdad en las reacciones. Es decir, A y A, en este caso, B y B, A y B, perdón, van a reaccionar para dar C y D a la misma velocidad que C y D van a formar A y B. Entonces a esto lo determinamos el momento del equilibrio, cuando la velocidad directa al que es igual a la velocidad inversa. Y con este axioma entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos igualar 3 y 4. En este caso la velocidad directa es igual a KD por la concentración de A a la A por la concentración de B a la B. Va a ser igual a la velocidad inversa, que es KI por la concentración de C a la C por D, la concentración de D a la D.
Y entonces tenemos una nueva ecuación. Ahora, lo que tenemos que hacer es juntar términos. Las constantes van a ir de un lado y las concentraciones del otro. Entonces, haciendo esa operación matemática, tenemos que KD queda del lado izquierdo y KI está multiplicando del lado derecho, pasa al lado izquierdo dividiendo. Va a ser igual a la concentración de C a la C por la concentración de D a la D sobre la concentración de A la A por la concentración de B a la B. Y bueno, ahora llegamos a una nueva expresión matemática en la que vamos a ver que la relación entre la constante de proporcionalidad directa con respecto a la constante de proporcionalidad inversa van a ser igual a una constante mayor a la que vamos a llamar Kc, y va a ser igual a C a la C por D a la D sobre A la A por B a la B. Y a esta ecuación la vamos a llamar constante de equilibrio químico en función de la concentración, o Kc. Esta es una ecuación muy importante dentro de la determinación del equilibrio químico. Y bueno, vamos a ver ahora cómo es su interpretación. Numéricamente esta es la forma en la que la vamos a obtener. Vamos a ver algunas cuestiones primeramente sobre la constante del equilibrio químico. Primero, la constante de equilibrio químico se trata de una magnitud adimensional. ¿Qué quiere decir? Que Kc no tiene unidades. Kc va a carecer de unidades. Y vamos a ver que la concentración de las especies va a estar determinada por la molaridad, o que es lo mismo, mol sobre litro. ¿Ok? Entonces, en caso de que no les den la molaridad, recuerden que la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen. Asegúrense que n esté en moles y el volumen esté en litros, y entonces ya de esa manera podrán calcular ustedes el valor de la molaridad de cada una de las especies. Sin embargo, lo más importante del valor de la constante de equilibrio es lo siguiente. Vamos a regresar a nuestras gráficas anteriores, en las que veíamos que, bueno, estas son las tres formas en las que se alcanzan el equilibrio. Y vamos a ver, en este caso tenemos que Kc, la constante de equilibrio, va a ser menor a 1. Aquí tenemos Kc es mayor a 1. Y en este caso tenemos que Kc es igual a 1. Y vamos a ver que dependiendo del valor numérico que nosotros obtengamos de la realización o la ejecución de estos ejercicios, o de la evaluación de estas reacciones químicas, podemos intuir un poco acerca del avance de la reacción. Vamos a ver que si tenemos un valor de Kc menor a 1, quiere decir de 0.99 a casi 0, lo que vamos a tener es que el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Y lo podemos ver aquí. Vean que aquí la concentración de los reactivos es mayor a la concentración de los productos. Si Kc es mayor a 1, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Véanlo aquí, tenemos que C y D están en mayor concentración al final del proceso que A y B, que están casi desapareciendo. Entonces, si tenemos una constante de equilibrio mayor a 1, significa que el equilibrio está desplazado hacia los productos. Y si tenemos un Kc igual a 1, significa que tenemos 50% de reactivos y 50% de productos. Entonces, ustedes de esta manera podrán discriminar si su reacción química procede hacia reactivos, hacia productos, y pueden decir inclusive si avanza favorablemente a reactivos o productos. Vean, entre más pequeño sea el valor de Kc y menor a 1, significa que reacciona muy poco.
Entre más grande sea el valor de K significa que está reaccionando casi en su totalidad. Entonces, de esta manera ustedes pueden establecer si una reacción química está siendo favorable hacia productos o está casi no reaccionando y se quedan reactivos. Entonces, esta es una de las aplicaciones del equilibrio químico y este video pues lo dejamos aquí y en el video que sigue analizaremos algunos ejercicios de cómo se puede calcular el equilibrio químico en función de la concentración en una reacción química. Muchas gracias.